a Simón: no temas, en adelante vas a ser pescador de hombres. Amén. Fíjense que esta historia es una historia muy linda y como ya lo leímos, habla acerca de una pesca milagrosa. Pero comienza la historia y fíjense que no es... habla en otras historias parecidas, que está en Marcos 1:6 y Mateo 4:18, acerca de los mismos personajes. Pero en aquel tiempo Jesús los llama también a que caminaran con él, pero este era un llamado diferente. En aquel tiempo ellos estaban en la pesca y dice que cuando los llamó, soltando todo lo que tenían, vinieron y le siguieron a Jesús. Ellos, cuando usted lee la palabra de Dios en Marcos y en Mateo, dice que ellos fueron partícipes, o no partícipes, pero testigos de algunos de los milagros que Jesús hizo en aquel tiempo, con ellos como acompañantes. Uno de ellos fue la sanidad de la suegra de Pedro. Yo creo que ese fue, cuando pasó eso, Pedro ya se quería rajar de una vez. Pero ellos estuvieron en ese momento. Pero aquí este llamado que Jesús les está haciendo es un llamado diferente. Él les está haciendo un llamado a un discipulado. Les está haciendo un llamado no solamente a ser testigos por ratos, por momentos, sino que Jesús los está invitando a que sean parte más profunda de Él, que dejen de ser, digamos, seguidores o creedores de Él, a que comiencen a ser discípulos de Jesús. Ya les digo, Jesús quiere que seas discípulo. No quiere que solamente seas testigo, o que solamente de repente cuando te inviten por ahí vayas, sino que Él quiere que tú seas discípulo de Él, que aprendas de Él, que comiences a caminar como Él camina. Y fíjense que toda esta historia está en el tiempo de la gracia y del favor de Dios. ¿Cómo es que nosotros sabemos eso? Porque el número 5 lo que representa es el favor de Dios sobre la tierra. Y el favor de Dios sobre la tierra está manifestado bajo los 5 ministerios que dejó instituidos, o que están instituidos para ayudar a la iglesia a cumplir el propósito y a ayudarnos a que nos santifiquemos, para que un día ya al vecino peleemos nuestros pollos de aquí. El propósito de Dios es que por medio de los ministerios nosotros lo conozcamos, seamos restaurados y que nuestra vida sea transformada. Entonces, todo esto está en el número 5, que le repito, es un tiempo de favor y de gracia de lo que habla la palabra de Dios. Todo este milagro pasó en el tiempo del favor de Dios. Y al vecino, tu milagro es más fácil que pase cuando hay un tiempo de gracia y de favor sobre tu vida. Y quiero contarle y aprovechar esto, que fíjense que hemos estado hablando de que este es un tiempo, que es un tiempo Kairos de Dios. El tiempo Kairos de Dios es un tiempo en el que todo parece que se sale de lo normal, o como que todo se acelera, o como que las respuestas que había costado trabajo se veían más lejos, como le pasó a Abraham y a su esposa, que mientras más envejecían, más lejos se veía que viniera una respuesta de parte de Dios. Pero cuando llega el Kairos de Dios a nuestras vidas, todo lo que parece estar atorado, todo lo que parece alejarse cada vez más de nuestra vida, como que de repente toma un aceleramiento, como que de repente esas puertas se abren de la nada. Dile al vecino, ese es el tiempo Kairos de parte de Dios. Y al final vamos a dejar a unos hermanos que nos quieren dar testimonio de que ellos han recibido una respuesta, una bendición de parte de Dios. Y que es un tiempo en el que el Señor, 2 hermanos en especial en esta semana me llamaron y han recibido respuesta de parte de Dios de algo que habían esperado por muchos años. Entonces, dile al vecino, estamos en un tiempo de favor de Dios, estamos en un tiempo de milagros de parte de Dios. Ahora nosotros tenemos que saber cómo tomar esos milagros, tenemos que estar vivos para tomar esos milagros en nuestra vida. Y fíjense que comienza. Lo primero que tenemos que entender, y vamos a estar viendo versículo por versículo, porque hay mucho significado en los números en los cuales está encerrado este milagro de la Biblia. Y el primer versículo, que es Lucas 1, dice que Jesús junto al lago de Genezaret y a la multitud se agolpaban a su alrededor para oír la palabra de Dios. El primer nivel, la gracia de Dios se manifiesta sobre la vida de cada uno de nosotros cuando el evangelio se revela a nuestras vidas. Dice que ellos estaban
todos juntos escuchando la palabra de Dios. Número uno, lo que representa el número uno es que Dios es uno, aunque se manifiesta en tres personas. Nosotros creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses diferentes, sino que son el mismo Dios, pero con diferentes funciones. La voluntad del Padre es que usted y yo seamos salvos y que tengamos una vida eterna. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Jesús vino a operar para que eso ocurriera, muriendo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio y el que nos ayuda y nos prepara para cuando nosotros lleguemos al cielo. ¿Es algo, son tres dioses? No, le repito, es el mismo. Es más, mire, vamos ahora a su Biblia, vamos a Hebreos. Déjeme ver, aquí lo apunté por aquí, porque yo sabía que usted no me iba muy bien a creer. Abra su Biblia en Hebreos 18. Déjeme ahora abro la mía. Dice Hebreos 18. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad. ¿Está ahí? El 17. Dice, por esto... No, ya me perdí yo aquí. 19. Habla de que al Dios Padre no se agradó con los sacrificios. Entonces dice en el 9, después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios en el antiguo pacto, estableciendo uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo viene a hacer aquí a la tierra? A cumplir la voluntad del Padre. Entonces, el Padre, le repito, la voluntad del Padre es que nosotros seamos salvos, y Cristo viene a cumplir la voluntad del Padre al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y mire lo que dice el 12, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio y para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados, y luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, le repito, Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre. El Padre, no, espero no hacerlo bolas. El punto es que Dios es un mismo Dios en tres diferentes manifestaciones, como el Padre, que es el que quiere que todos seamos salvos, el Hijo, que es Jesús, que viene a cumplir el requisito y es el sacrificio perfecto, porque dice la Biblia que al Padre no le agradaron más los sacrificios de animales, porque no quitaban el pecado, sino que solamente era presentar como una ofrenda, pero el pecado no era borrado. Entonces viene el Hijo a cumplir la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo es el que nos confirma, dice la Biblia, como hijos de Dios. Todo esto siendo Él un mismo Dios. Entonces le repito, este milagro empieza en el 5:1, que le repito, es el tiempo del favor y de la gracia de Dios, y que nos habla del único Dios, y que cuando nosotros comenzamos a escuchar hablar de ese Dios, entramos en el tiempo del favor y en el tiempo del milagro que viene para su vida. Amén. Entonces, ya lo decimos, estamos en un tiempo que el Señor va a hacer milagros maravillosos en mi vida. Viene una época de la pesca milagrosa para mi vida. Den un aplauso al Señor. Número 2, Lucas 5:2. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. En el versículo 2, lo que representa es la encomienda de Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús en la Biblia, dice que Él mandaba de dos en dos. Dile al vecino, aquí los llaneros solitarios no califican. Jesús siempre, cuando mandó a alguien, los mandó de dos en dos. Así es que nosotros
como hijos de Dios, cuando el Señor nos llama, tenemos que aprender a que el Señor siempre nos ve trabajando, no como solamente una persona. Imagínense si yo creyera que solamente yo soy el llamado o el que estoy aquí, que si yo no estuviera aquí nada pasaría, estaría yo solo aquí. A lo mejor pondría un espejo ahí enfrente y le predicaría al de ahí enfrente. Pero la realidad es que para que el reino de Dios o el llamado de Dios se cumpla en la tierra, Dios siempre establece de dos en dos. Ya lo decimos, la pareja que el Señor te dio, aunque a veces te hace enojar, aunque a veces te hace sus berrinches, aunque a veces uno pensaría y dijera, ay Señor, como que te equivocaste. El Señor no se equivoca. Y lo que el Señor nos da es el complemento, porque lo que el Señor está viendo potencialmente en su matrimonio, en la persona con la que usted está trabajando, y usted va a decir, no pastor, entonces yo no califico porque yo no tengo todavía mi princesa azul. Usted no se preocupe, porque si usted es parte, va a decir, ni que fuera pitufa, ¿verdad? Si usted es parte del reino de Dios, debe de saber que si usted está trabajando en un departamento, lo lindo de un cuerpo es que usted tiene que aprender a obedecer y tiene que sujetarse a su líder y saber que usted no puede ser de los, aquí no hay de esos, pero fíjense que hay en otros lugares donde llegan hermanos y dicen, no, pastor, yo quiero evangelizar, pero fíjense que a mí no me gusta que nadie me acompañe, yo voy solo. Pastor, es que fíjense que a mí el Señor me puso en mi corazón que yo vaya a orar al hospital, pero no quiere que vaya con nadie. Es un llamado que a mí el Señor me dio. Está raro porque aquí la Biblia dice que el Señor nos manda de dos en dos. Ahora, fíjense que Jesús no solamente llamó a estos hombres que eran pescadores por llamarlos. Jesús, Él es sabio. Y fíjense que muchas de las cualidades que esos pescadores tenían, muchos de nosotros las tenemos hoy en día aquí. Ya les digo, Jesús me llamó no por llamarme, sino porque Él ha visto en mí algo que a lo mejor nadie había visto en usted y en mí. Pero Jesús tiene un ojo que Él no ve lo de afuera, sino que Él ve lo de adentro. Esos hombres en aquel momento eran simples pescadores, y por si fuera poco, miren cómo son las cosas. Las primeras veces que Jesús les llamó, los encontró trabajando, y aquellos hombres sí dice que soltaron sus redes y siguieron a Jesús. Pero después, cuando pasaba o se acababa el culto, aquellos hombres volvían a su vida secular, y Jesús tenía que regresar otra vez a decirles, síganme. Ahí venían otra vez Pedro, Jacobo y Juan. Ahí venía el hermano Ruperto, todos esos que tiene uno que estarle diciendo, ándale hermano, venga, y mire que el Señor lo está llamando, que tiene propósito. Ahí vienen otra vez. Pero llegó un momento en especial en el que el Señor Jesús se acercó a ellos con un tiempo de favor, le repito, a su vida, y este llamado no era solamente para ser seguidores, sino que los estaba invitando a ser discípulos de Jesús. Ahora, ¿por qué escogió pescadores? Porque fíjense que en los pescadores hay cualidades que muchos no tendrían a lo mejor en aquel tiempo. Fíjense que un pescador necesita valor para entrar al agua. Usted se metería así nomás cuando están las olas grandototas. Así los hijos de Dios. Fíjese que el Señor llama, hermano, a personas que a lo mejor afuera para los demás no tienen mucho valor, pero que dentro de usted el Señor ha hecho hombres y mujeres que son valientes. Al vecino, aunque cuando escuchas ruidos en la cocina, le pasas la de esa a tu esposa y le dices, ve a ver, yo aquí intercedo por ti. Pero el Señor nos ha hecho hombres y mujeres valientes. Amén. ¿Sabe qué es lo que necesita un pescador? Le estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? Porque el Señor a usted y a mí nos ve como pescadores. Y una de las cualidades que nosotros debemos de tener como pescadores es de tener el valor. Ya les digo, no cualquiera se mete en una casa donde las cosas están patas para arriba y se mete con la palabra de Dios a llevar la palabra de Dios para que ese lugar se ponga en paz. Se necesitan valientes. No cualquiera está dispuesto, hermano, después de 8, 10, 12 horas de trabajo que tenga usted, levantarse de su asiento que está bien cómodo y ir a hacer su célula, ir a predicar el evangelio a alguien más. No cualquiera, hermano. Cuando usted ve a los muchachos que están aquí en la alabanza, que usted los ve jovencitos, y dice, ay no, ellos tienen fuerza, sí, pero ellos también tienen sus cosas que hacer, van a la escuela, Memo, Leslie, trabajan, pero ellos
aunque tienen sus cosas que hacer, tienen el valor que otros no tienen. ¿Sabe por qué muchos no le sirven a Dios, aunque tienen dones y talentos? Porque no toman el valor para tomar una decisión de decir: yo le voy a servir al Señor, aún muriendo, a lo que a mí me agrada. Y entonces ahí los va a ver cada jueves en el freeway con sus instrumentos, jalando a sus muchachos, y como consecuencia el Señor moviéndose. Entonces, le repito, un pescador tiene paciencia. Amén. Ya les digo, si tú no tienes paciencia, quiere decir que no eres buen pescador. En la mañana, después de la oración, nos quedamos un rato a platicar. Estábamos platicando con los hermanos Ellis, estaba Marcelín por aquí. Y fíjense que esas, yo me he dado cuenta que después de orar, como que si uno platica un poquito en el espíritu. Es decir, no, porque cuando no, nada más a saber puros chismes, puras preguntas y cosas que a veces a usted ni le interesan. Preguntas indecorosas, todas esas cosas. Pero fíjense que en la mañana estábamos platicando acerca de eso. Y uno como pescador que somos llamados por medio de la palabra y de Jesús, nosotros tenemos que ser pacientes, hermano, para que los demás crezcan a su tiempo. Y al decir, no te desesperes. Si tú eres de los que eres bien chispudo y le sirves al Señor y andas para todos lados, no te pierdes el servicio, evangelizas y haces de todo. Pero el que está contigo a la par, le cuesta. Y dices, ya no solo yo arrastro los pies, sino que tengo que traer cargando al otro. Entonces, una cualidad de un buen pescador, hermano, es que tiene que ser paciente. Yo solamente una vez he ido a pescar. Y no me acuerdo ni bien, porque ese día que fui, pues decía yo a pescar, pero yo fui a tomar. Pero aquí, como ya hay varios hermanos que ya son pescadores, de esos que se traen unos pescados así. Una de las cosas que no, ya los hermanos se traen pescadores así, casi que tiburones. Ya van a entrar con una ballena. Mientras no sean los conaces, ¿verdad? Que se los comió la ballena. Pero hermano, cuando uno va a pescar, ¿sabe por qué a mí no me gustó eso de la pesca? Porque nomás era, o a lo mejor con la persona que fuera muy mala pescadora, y yo peor todavía, pero solamente era estar sentado con el anzuelito y esperando que se moviera, para entonces empezar a emocionarse. Y al decir, un pescador tiene que ser paciente. A veces parece que nada se mueve, a veces parece como que nada está pasando, a veces parece como que el anzuelo que tiraste, nada lo está agarrando. Pero cuando usted y yo somos buenos pescadores, tenemos la paciencia para esperar que toda la palabra, ¿cuál es el anzuelo que los hijos de Dios tenemos? La palabra de Dios. Cada palabra que salga de su boca y de la mía, tenemos que tener fe de que va a caer, y no cualquier pez, sino un pez gordo. Ya lo digo, como el que está sentado aquí. O sea, no digo por el físico, ¿ah? No malinterprete las cosas. Digo un pez gordo porque es un pez que estaba perdido en el mundo, pero que tiene grandes propósitos en el Señor para su vida. Amén. Así como un Pedro que estaba perdido, hermano, con su carácter bien feo, así ese Pedro se prendía rapidito como chispa. Yo creo que nada más le rozaban y sacaba el machete de volada. Pero era un pez gordo que el Señor lo anduvo vigilando, y pasó las 2 primeras veces y lo llamó y lo estuvo viendo, y vio en él un carácter, vio en él una decisión, una determinación, y dijo, este es para mi reino, y comenzó a trabajar con él hasta que se lo ganó. Mire que era un pez tan gordo que en la primera prédica se echó al saco 5,000. Ya lo decía, no, eso se refería al pastor, no a que estés gordo, flaco. Así es de que no se preocupe, preocúpese de lo de adentro y no de lo de afuera. Entonces, le repito, un pescador debe de tener determinación y tiene que tener fe. Los pescadores, cuando entran al mar, hermano, ellos no saben si va a haber peces o no va a haber peces, pero ellos entran con la fe. Así como cuando se van los hermanos con su caña, yo me imagino que van diciendo, no, si vamos a agarrar uno grandotote, y llegan con su charalito. Pero eso les ha ayudado a aumentar su fe, y ya después van a llegar con los pescadotes. Entonces, número 3. Ya le repito, número 1, entrar en el tiempo de favor de Dios. Número 2, saber que Dios llama de 2 en 2 y que debemos de aprender a trabajar con los demás, a ser pacientes y a ser constante en lo que estamos haciendo. Y aquí empieza la clave. Miren lo que dice Lucas 3. Entonces, subiendo a una de las barcas que era de Simón,
le rogó que le apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Una vez que él ya entró en la barca, hay una cosa que parece insignificante. Antes de que él lo llevara a bogar más mar adentro, dice que lo primero que le pidió Jesús a Pedro es que se apartara un poquito de la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos días, hermano, que estamos ayunando? Cuando venimos a la oración, cuando estamos en la búsqueda de Dios, lo que estamos haciendo es apartándonos un poquito de la tierra, porque el que está muy pegado a la tierra, hermano, le cuesta trabajo entender la voluntad de Dios. El que está muy pegado a la tierra, le cuesta trabajo entregarle su servicio a Dios. El que está muy pegado a la tierra, no ve el propósito de Dios en su vida, sino que todo el tiempo está viendo o piensa que el propósito de su vida es estar trabajando todo el tiempo. El que está mucho en la tierra siempre está deseando más y queriendo más y cansándose más y queriendo hacer todo con sus fuerzas. Entonces, para que nosotros podamos ver un milagro de parte de Dios, el Señor lo primero que nos va a pedir es que nos alejemos un poquito de la tierra. Si usted no está dispuesto a alejarse un poquito de la tierra, a dejar lo que a usted le gusta, a veces los amigos, a veces la familia, a veces hasta los hobbies que tenemos, el Señor le va a pedir que se aparte de la tierra un poco, pero lo hace con un propósito. Fíjese que lo que Jesús le pidió a Pedro primero era algo sencillo. Y le dijo, apártate un poquito de la tierra. Y si Pedro no hubiera obedecido la primera orden, nunca hubiera visto la gran pesca. Entonces dile al vecino, Jesús, cuando te dice por medio de su palabra que te santifiques, ¿qué es santificarse, pastor? Es andar así como con las monjas, un vestido bien largo hasta los pies, que no se le vea ni el cuello, y que se ponga todavía una bufanda aquí, nada más se le vean los ojos así, todavía se los tape con unos lentes, y uno poder decir así, ay, qué santidad, esa mujer es de Dios porque está toda cubierta. La Biblia dice lo opuesto, dice Jesús que lo malo está dentro de nuestro corazón. Entonces lo que nosotros debemos de buscar es santificarnos de adentro para afuera. Yo no nada ganaría, hermano, que le dijera aquí a todas las mujeres hermanas, falda larga hasta que le cubran los zapatos. Hermano, no use 2 carteras, nomás use una, use sus pantalones que le queden guapos. Y las mujeres se sientan acá y los hombres acá para que no se estén mal mirando. Pero si saliendo de aquí, hermano, no está el anhelo en su corazón y el Espíritu Santo no es el que está trabajando en su vida, saliendo de aquí, hermano, usted lo primero que va a hacer es quitarse la ropa. Así como cuando uno iba a la secundaria. Me decía mi mamá, ponte el suéter de la escuela, y yo me salía todo uniformado y en la mochila llevaba toda la ropa que me la arrancaba después. Entonces, nosotros debemos de buscar eso, debemos de buscar alejarnos, apartarnos del mundo para guardarnos para Dios. Eso es santificarse, es ser separados del mundo, es ser apartados de lo que al mundo le gusta y lo que muchas veces el mundo llama como que, ay, no tiene nada de malo. Ya le decía, no, si tú te apartas para Dios, lo que al mundo le parece que no es malo, tú tienes un porqué. Y nosotros ya lo hemos visto aquí otras veces. En el mundo afuera dice, ay, si Jesús cuando vino su primer milagro fue convertir el agua en vino. Y lo hacen pensar a usted y dice, ay, sí es cierto. Pero dile al vecino, pero yo me abaso al versículo que dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Más bien ser llenos de su espíritu. Entonces nosotros no tomamos no porque seamos aburridos o porque tengamos miedo, sino porque nosotros nos separamos y nos apartamos para ser llenos del vino del Espíritu Santo. Y porque cuando nosotros nos arriesgamos o nos ponemos a la línea, tomarse una cerveza, hermano, lo puede llevar a tomarse 2. Y tomarse 2 a tomarse 3. Entonces, especialmente si esa es su área, ¿por qué le juega al valiente? Sino simplemente, y estoy hablando del alcohol, ¿verdad? Pero hay muchas áreas que cada uno nos conocemos. ¿Por qué nos acercamos tanto a la esquina? A la orillita, donde usted sabe que le empiezan a temblar los pies. Mejor apártese, para que pueda ver su milagro. Después de que usted ya recibió la palabra de Dios, después de que usted ya sabe
que hay un llamado y que usted es un llamado a ser un pescador de hombres y que usted decide apartarse de la tierra, dice el versículo 4 que como consecuencia ya empieza a haber un llamado. Mire, dice, cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para la pesca. Y fíjese que lo que significa el número 4 es el número de equilibrio. Cuando nosotros vemos el 4, las patas donde nosotros nos sentamos, o los bancos tienen 4 patas. Las 4 estaciones para que se mantenga la naturaleza y los frutos dando su fruto y todo funcionando bien, son 4 estaciones del año, son los 4 vientos del este, del oeste, del norte, del sur, del este y del oeste. O sea que el equilibrio lo trae el número 4. Cuando el Señor ya nos pide, hermano, que boguemos mar adentro, cuando ella le está pidiendo que usted sirva y empieza a cumplir el propósito, es porque usted ya pasó un proceso en el cual usted y yo ya fuimos edificados por la palabra. Usted ya le prestó la barca a Jesús, usted ya se apartó un poco, entonces usted y yo en nuestra vida comenzamos a tener un equilibrio. Cuando en su vida ya hay un equilibrio sentado por la palabra de Dios, entonces usted y yo ya vamos a poder escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabía usted, hermano, que para servir se necesita tener equilibrio? Amén. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia, y aunque a veces vienen hermanos con muchas ganas de decir, pastor, yo quiero servir al segundo día, tiene que esperar usted un tiempo en el cual primero aprenda usted a quién le va a servir. Segundo, que nosotros entendamos que a ese Dios que le vamos a servir también tiene sus maneras de cómo quiere que le sirvamos. Entonces, ya aprendiendo eso va poniendo en un balance. Dígale, si no, nada más es de ponerte tu saquito y tu letrerito de ujier, sino que tú tienes que saber que hay cosas que el Señor te pide para que puedas servir de la manera correcta. Entonces, ya que usted adquirió un balance en su vida, le repito, por medio de la palabra, ya que usted fue edificado por medio de la palabra, ya que usted está pasando el proceso de transformación por medio de la palabra, entonces usted ya puede comenzar a bogar más adentro. Ya vecino, cuando tú le sirves a Dios, hay mucha responsabilidad. Cuando usted como líder de célula va a una casa y le abren la puerta de su casa y usted va a predicarles la palabra, hay mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Primero, encontrar una estabilidad en nuestra vida por medio de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Tampoco se vaya a ir hasta el otro extremo, hermano. Usted vaya a decir después de 20 años, ay, pastor, es que todavía no estoy listo. Es que todavía como que me falta una pata, siento que tengo 3, pero me falta una para empezar a servir. Tal vez no, porque también si tú no sirves, te vas a empezar a enfadar y después te vas a hacer un lado. Pero sí tenemos que saber que para servir de la manera que agrada a Dios, tenemos que por lo menos buscar un balance en nuestra vida. ¿Qué tipo de balance, pastor? Un balance que por lo menos usted comienza a hacer sus prioridades de lo que es el servicio para Dios y de lo que es fuera de Dios. Un balance en el cual usted sabe que su carácter está nivelado y que uno de los requisitos para poder servir en la iglesia, hablábamos en la mañana, es de que usted sepa que tiene que servir alrededor de muchos hermanos. Entonces, si usted es de los que tiene el carácter así para arriba y después se le baja, y después para arriba y después se le baja y después se le sube y después se le baja, ya los vecinos, ya los hermanos al rato no saben si saludarte, si reírse, si cómo hacerte. Entonces tenemos que llegar a un balance. Ya cuando llegamos a un balance, dice el 5:5, Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Fíjense que ahí es donde ya empieza la pesca milagrosa. Cuando Pedro obedece a Jesús, boga mar adentro, y él obedece la voluntad de Jesús, entonces él se encuentra algo donde muchas veces hay muchos que no pasamos de ese tope. Se encontró en una situación que era un poco no habitual. Dice que el pescador era Pedro. Él se había preparado toda su vida. Él sabía que en esas aguas donde él pescaba, se pescaba de noche y no se pescaba en el fondo, sino que se pescaba en las orillas.
Entonces, era algo para lo que él se había preparado toda su vida. Era algo que él llevaba haciendo toda su vida, pero sin embargo Jesús llegó en el momento correcto, en el cual lo encontró, y lo encontró derrotado y que no había pescado nada. Y entonces Jesús llega como carpintero. Imagínense un carpintero diciéndole a un pescador cómo hacer el anzuelo, cómo echar las redes. Y le está diciendo, echa las redes como yo te digo, el carpintero. Y Pedro le obedece. Fíjense que la cualidad de Pedro era que era obediente y le obedece a Jesús como carpintero. Y como consecuencia de eso ve una pesca milagrosa. O sea que en otras palabras, hermano, muchas veces las cosas que a nosotros nos cuesta dejar, es decir, muchas veces nosotros le tenemos más temor de dejar un trabajo que nos está quitando el tiempo de Dios, de dejar una relación que le está quitando la santidad que Dios busca de usted. Le tenemos más temor a dejar cosas que a nuestra manera de pensar, hermano, es lo que nos va a llevar al éxito. Y cuando usted viene a la iglesia y por medio de la palabra le dicen, suelta eso y déjalo en las manos de Dios, y vas a ver cómo Él destroza. Ya lo decimos, porque Dios lo que hace es destrozar lo que tú piensas que era lo que te iba a llevar al éxito. Así le pasó a Pablo. Pablo era un erudito que se había preparado toda su vida para ser una persona de los más sabios de aquel tiempo en la ley. Y de repente Jesús se le aparece y le hace ver todo su conocimiento que tenía como basura, pero el Señor Jesús le pone unas palabras en su boca que venían con el poder del Espíritu Santo. Y lo que Pedro veía antes como ganancia, ahora lo veía como basura. Pero usted cree que si no es por medio del Espíritu Santo hubiera sido fácil que Pedro soltara todo eso. A Pedro le estaban diciendo lo mismo. A Pedro le estaban diciendo, tú obedeces mi palabra, y si obedeces mi palabra vas a ver algo que no has podido hacer con todas tus fuerzas. Si tú obedeces lo que dice mi palabra, que muchas veces, sino que la mayoría de veces va en contra de lo que nosotros hemos pensado toda la vida, entonces vas a ver algo diferente. ¿Qué habrá pensado Pedro en ese momento? Ahí la Biblia lo resume y dice que Pedro le dijo, en tu palabra echaré las redes. Y sabe que, hermano, hay muchos que usted ha escuchado muchas veces la palabra de Dios y que esa palabra lo está retando a que usted haga un cambio en su vida. Y como comenzamos a hacer nuestras cuentas en nuestra cabeza, uno comienza a decir, sí, ¿cómo dice el pastor que si yo doy mi 10% de lo que yo gano, ¿cómo voy a tener yo más si las cuentas no machan? Porque me está diciendo que si yo mi sueldo completo le quito el 10%, voy a tener más. ¿De dónde es el pastor? Diga al vecino, así es como nos confronta la palabra. A usted escucha por medio de la palabra, si usted da 10, el Señor le abre las ventanas de los cielos y le multiplica. Y a su manera de pensar y a las cuentas que hacemos nosotros, dicen, del 100 le quito 10, ¿cómo va a ser más? Diga al vecino, ¿si es más o no es más? Si usted es otro, la Biblia dice que usted ame a su enemigo y que ore por él, aunque le esté pasando el tráiler por encima. Una persona que no tiene al Espíritu Santo que le redarguye, piensa al revés. Dice, no, a mí nadie me pasa por encima. O si yo desde chico he sido bravo, de mediano seguí igual, y de grande sigo siendo el mismo. No, a mí nadie me va a hablar así. Entonces el reto que le pone la palabra es que usted guarde silencio como Jesús lo guardó, como cordero que fue al matadero. Y cuando usted, en nuestra manera de pensar, tenemos que nos han enseñado una manera de vivir, que usted es de los que le dicen, no como la Biblia dice, le dan una bofetada en una mejilla, usted ponga la otra. Usted apenas ni le está llegando la mano cuando usted ya soltó un derechazo. Y pensamos que eso nos hace más sabios en nuestra manera de pensar. A ese nivel Jesús llevó a Pedro.